Bien, y seguimos en la mañana de Hola Ciudad y como todo tiene que ver con todo, estamos sufriendo incendios, estamos sufriendo situaciones problemáticas en la zona de Tras la Sierra, en la zona de Calamuchita, con urbanizaciones, con incendios, con autovías, con un montón de cuestiones que mínimo nos parecen irregulares, nos parecen grises, nos parecen raras. Y tenemos una palabra autorizada en este momento para hablar sobre todo eso, sobre más que nada sabiendo el currículum que tiene, ¿no? Y todo lo que ha hecho por la lucha por la Por ecología el medio y por el medio ambiente. ambiente. Y estamos hablando de Raúl Montenegro, a quien tenemos del otro lado de la lista. ¿Cómo estás, Raúl? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gusto, realmente. Buen día. Buen día, Raúl, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, Bien. nosotros contentos desde Radio Soy, la de Río Tercero, de poder tener este contacto con vos, nada más y nada menos que con un premio Nobel alternativo, así como quien no quiere la cosa, no hay que tirarlo al currículum. Y queríamos charlar con vos porque ayer estuviste en un Zoom hablando acerca de esta problemática que tiene Tras la Sierra, ¿no? Una región tan golpeada de la provincia desde Ujú. siempre. Y con una especie de juicio, ¿no? Nada más y nada menos que al gobernador. Ajá. ¿Cómo fue esa charla? ¿Qué nos podés contar? Mira, básicamente fue explicar un poco, ante toda la importancia que tiene para la provincia de Córdoba, entender lo que es la biodiversidad Ujú. y que una provincia tiene tremendamente comprometido su futuro y su propia seguridad si descuida la biodiversidad, que es el caso de Córdoba, Uh-huh. que quedaba ejemplificado con esto que nos queda menos del 3% de bosque nativo en buen estado de conservación. Entonces explicar un poco sobre todo para darnos cuenta de que no es posible sobrevivir si no se coexiste con la biodiversidad. Y Córdoba, en general, me refiero desde gobiernos hasta el sector de interés, como puede ser la mesa de enlace o muchos actores equivalentes, actúan contra la biodiversidad nativa, ¿no? Cuando se hace un desmonte o un incendio provocado. Entonces lo primero era eso, ¿no? Se mostrar la necesidad de que para sobrevivir tenemos que coexistir con la biodiversidad, incluso para estar mejor preparados para el cambio climático global. Ese era un punto. El otro era repasar algunas de las situaciones ambientales críticas en una provincia que gubernamentalmente es una de las peores administradas en materia de ambiente a nivel nacional. Entonces pusimos varios ejemplos en donde, de hecho, vos recién hiciste prácticamente lo mismo, ¿no? Respecto a donde están ustedes, allí en la sierra. Es Uh-huh. decir, la cantidad de cosas que están funcionando mal y sobre todo por decisiones de gobierno. Y terminamos haciendo lo que yo llamo el método Schiaretti, ¿no? Prácticamente imponer obras en donde primero se toma el capricho de hacer una obra, después se busca financiamiento, después se hace una ley, se presenta una ley, se aprueba una ley de expropiaciones, todo esto sin que haya ningún estudio previo, ¿no? Y una vez que está hecho esto, bueno, se pide el estudio de impacto ambiental, la Secretaría de Ambiente hace la convocatoria para la audiencia pública, y bueno, si en la audiencia pública hay un total rechazo para ahora, les importa absolutamente nada, Uh-huh. y como pasó en el caso de la autovía de Punilla, que siguió a rajatabla la técnica Schiaretti, se le da la licencia ambiental, ¿no es cierto? Reviente quien reviente, motivo por el cual obviamente nosotros marcábamos que, sobre todo en lugares donde uno tiene gobernadores, como el caso de Juan Schiaretti, o sea, muy limitados para entender todos estos problemas, o sea, no hace falta que yo lo diga, y bueno, la resistencia, la lucha se transforma en un método de gestión, ¿no? Porque cuando está tan aceitado el método Schiaretti, incluso con muy poca reactividad de una parte del Poder Judicial que no investiga de oficio, por ejemplo, entonces es necesario resistirse, ¿no? Uh-huh. Que es lo que nos ha dado muy buenos resultados para parar, por ejemplo, un proyecto que era bien de Juan Schiaretti, como el famoso proyecto de ley que llamamos de desmonte, ¿no? Cuando trató de hacer una modificación en donde retrocederíamos respecto a la protección de bosques nativos, bueno, la resistencia le bajó ese proyecto, como se bajó en su momento a Monsanto en Malvinas Argentinas,
o como incluso se bajó el proyecto de autovía, el primero, que era mucho más dramático. Pero claro, el caso de Tras la Sierra, que tienen su propia autovía, sus propios sistemas de canales, sus sistemas incluso de explotación con un uso absolutamente abusivo de agua. Está claro que los mecanismos de autodefensa posiblemente no han sido lo suficientes para frenar la torpeza, ¿no es cierto?, de los gobiernos de turno. Muchas veces la gente no se mete porque tiene miedo y no entiende cómo comprometerse. Nos pasó aquí en Río Tercero hace un par de años, donde te invitamos también, y hace un ratito nada más lo nombraba el tema de Dioxitec, por ejemplo, que la Resistencia Popular fue la que frenó eso y después les pasó lo mismo a los formoseños. Claro. Me refiero, ¿por qué hay que llegar a eso teniendo leyes, ¿no?, que amparan al ciudadano de a pie? En realidad la respuesta es un poco complicada, pero tengamos en cuenta que hay como una distorsión en lo que es la función de gobierno. La función de gobierno no es solamente ejercer un mandato sin control social, sino que es ejercer un mandato con responsabilidad, porque nosotros le pagamos un sueldo, por ejemplo, a Juan Schiaretti o a sus ministros, para que administren, no son emperadores, ¿no? Entonces le pagamos para que administren empleados nuestros y bastante retobado, entre paréntesis. El problema es que se van como alejando de esa función de coparticipación, de debate. Entonces van casi, diría yo, incluso modificando las estructuras administrativas e incluso las judiciales. Pensemos nomás a nivel nacional lo que fue el lawfare. Entonces resulta que ya los sistemas usuales, llámese las normas vigentes, los organismos públicos, dejan de funcionar para proteger a la ciudadanía de las malas prácticas, para proteger los intereses corporativos, que, oh casualidad, son los que acompañan a las decisiones del gobierno. Por ejemplo, construir una autovía, como la planteada en la misma Tras la Sierra, en donde quienes están más felices son los que la van a construir y no necesariamente quienes viven. Entonces, en Córdoba, y sobre todo con esto que nosotros decíamos recién, la técnica Schiaretti, en realidad hace mucho tiempo que se está desplegando. Entonces, es como si el Estado fuera cada vez más difícil de ser alcanzado por la lógica que plantean los ciudadanos. Y eso es lo que nos está pasando. O sea, en una estructura totalmente democrática, en donde se vota, en que hay una cantidad de cosas que se toman decisiones, lamentablemente también se han generado mecanismos para que la voz de las personas quede acallada o sin mucho peso, ¿no? Y por eso es que reivindicamos el tema de la lucha, de la resistencia social, porque frente a lo que está pasando, y donde insisto, Tras la Sierra, que tiene antecedentes muy interesantes, Tras la Sierra, por ejemplo, cuando comenzaron la búsqueda de uranio, más allá de lo que era el yacimiento, que era lo gigante, empezaron nuevas búsquedas que podían afectar Tras la Sierra. Yo recuerdo, fue una movida espectacular en Tras la Sierra, incluso con grandes concentraciones en Villa Dolores, en donde se logró frenar, por ejemplo. Otro ejemplo fue el uso de malatión, que es un insecticida fosforado en frutales. También se logró frenar, es decir, el Valle tiene muchas historias de éxito ante la arbitrariedad del poder, pero me parece que en este último tiempo son tantas las arbitrariedades que es como si no diera el cuero para oponerse. Yo estaba pensando, por ejemplo, recién los vertederos regionales, ¿no? Es otra aberración armada del gobierno de Córdoba, en donde en lugar de que cada localidad se haga cargo de sus residuos sólidos, generaron el programa Córdoba Limpio, una verdadera aberración, en donde se buscaban zonas de sacrificio, lugares para colocar la basura. En el caso de Tras la Sierra, esta zona de sacrificio estaba asociada, por ejemplo, al vertedero justamente de Villa Dolores, que si ustedes recuerdan los acontecimientos recientes,
por un lado el gobierno provincial impulsaba un gran vertedero regional y por el otro lado la propia municipalidad seguía con su vertedero, ¿no? O el caso de Cruz del Eje fue el otro lugar donde también con un vertedero regional. Entonces digo, lo que está pasando es eso, ¿no? Que por ahí son tantas las aberraciones que se generan entre los gobiernos que supera a veces la capacidad de los propios ciudadanos que está tratando de sobrevivir y encima en pandemia Sí, a toda esta catarata de decisiones estúpidas que se toman de un gobierno como el gobierno provincial, ¿no? Raúl, sí, de acuerdo con vos, con lo que venís diciendo, y en relación a eso, de esta resistencia de agrupaciones o vecinos autoconvocados que hacen eso, están en pie de lucha, Ujú. la Asamblea de Parabachasca, que está contra digamos, atentos a la audiencia pública de la autovía por el tramo de la Ruta 5, entre Altagracia y Villa Ciudad de América. Ellos, y esto te lo relaciono al grupo de vecinos que está luchando por esa no construcción de la autovía y el incendio tremendo de ayer de la zona de Calamuchita. Ellos hacen una denuncia como específica y dice que este fuego tiene aroma a autovía y desarrollo inmobiliario. Esa es la denuncia por parte del grupo. ¿Cuál es tu opinión en relación a eso? Bueno, recordemos que nosotros, junto con Juan Smith, el abogado Juan Smith, el año pasado, recordemos que el año pasado, viene, me parece a mencionarlo, se quemaron más de 330.000 hectáreas en la provincia. Bueno, nosotros lo denunciamos penalmente a Juan Schiaretti en la justicia provincial porque, ustedes recuerdan los incendios de septiembre, con esa tosudez propia insisto, de funcionarios que no manejan los temas, ¿no? Y piensan en votos, no piensan en funcionamiento de los ambientes, de la sociedad. Se demoró irresponsablemente el pedido de auxilio de brigadistas, de colaboración de otras provincias. Bueno, nosotros hicimos una presentación penal que por suerte sigue gozando de buena salud, pero con una fuerte tendencia a que la quieran archivar. Y me parece que lo mismo está pasando ahora, porque estamos en una provincia donde ya hay una tradición, en donde se asocia el desarrollo al desmonte, al cambiar los usos del suelo, aunque estén protegidos como zona de bosque rojo una vez que se quema. Entonces me parece que es totalmente lógico alertar sobre eso, en particular cuando hay mayor tendencia a que se quemen, primero se desmonten o se quemen, zonas en donde el objetivo de sobre todo pequeños sectores económicos que están actuando tanto entre la sierra como en otras zonas de la provincia, está el cambio de uso del suelo. O sea, el ambiente nativo en buena parte de la provincia y por muchos años ha sido un factor de molestia, no solo interpretado como es nuestro seguro de supervivencia. Entonces, bueno, cuando no funcionaban de pronto los mecanismos administrativos, se pasaba al mecanismo de desmonte ilegal o al mecanismo de quema. Incluso digo yo, es tantas las cosas que terminan pasando. Yo estaba pensando, por ejemplo, el caso de los palmares de Pocho. Sí. Pensemos que, por ejemplo, con la autorización del SENASA, se exportaban palmeras a Francia, por ejemplo. O sea que usando el mecanismo administrativo se lograban estas aberraciones, ¿no? Entonces, lo que está pasando es eso, y a mí lo que me preocupa, sobre todo en pleno proceso pandémico que nos hace a todos más vulnerables y tenemos que gastar parte de nuestros esfuerzos en protegernos, realmente es como si la cantidad de movimientos sociales, de reacción, se vuelven casi insuficientes al lado de las malas decisiones que se toman desde el gobierno, donde pareciera ser que lo importante es que los autos se sientan cómodos, no que las personas estén protegidas. Se busca como decisión política apoyar la mesa de enlace, la aplicación de plaguicidas, la extensión de frontera agropecuaria, pero no se está protegiendo la integridad territorial, que haya menos gente enferma. Y lo que veo es eso, ¿no? Que la cantidad de torpezas
gubernamentales y corporativas con apoyo gubernamental es tan grande que a uno no le alcanzan los tiempos. Hay que pensar que muchos de los movimientos sociales, asamblearios, organizaciones no gubernamentales trabajan voluntariamente, ¿no? Entonces, mientras que al Estado le pagamos y las corporaciones obviamente tienen espaldas financieras mucho más fuertes. Claro. Eso es lo que está pasando, ¿no? Es que realmente cuando tenemos gestiones torpes, ignorantes y torpes, ¿no? Yo creo que la gestión Schiaretti ha sido posiblemente una de las más ignorantes y torpes que ha tocado en estos temas. No nos da la capacidad para sostenerlo, porque Claro. fíjense qué cosa injusta, ¿no? El funcionario que toma la gestión torpe le estamos pagando un suculento sueldo, mientras que de pronto a unos brigadistas voluntarios que están tratando de contener el fuego juegan su vida gratuitamente, ¿no? Entonces yo creo que ese es lo que pasa en Córdoba, ¿no? Lamentablemente es la cruda realidad de la provincia de Córdoba. Sí, en estas campañas nuevas de gestión que están promoviendo, hablan, por ejemplo, del fuego como cavernícolas o el pavo que fue a acampar, hacen campañas de ese tipo buscando como el pequeño culpable ante el incendio, y por otro lado hablan de un fondo destinado a prevención y lucha contra los incendios que cuando se desatan, digamos, uno puede ver que no llegan, que no pueden con el manejo del fuego. ¿Cuál es tu opinión en relación a eso, al fondo que manejan para los incendios de las sierras, siendo que es una provincia que está catalogada como dentro de las 10 más propensas a prenderse, y cómo es eso del manejo que hacen? Un poco lo dijiste, pero... Mira, no me parece muy bien la pregunta, porque en realidad es fundamental que el gobierno en serio, ¿no es cierto? No estábamos hablando de esto que tenemos nosotros, y que no desconozco que obviamente se llega a esa posición con un apoyo mayoritario de la comunidad. Eso no estamos discutiéndolo. Exacto. Lo que estamos discutiendo es la idoneidad, la inteligencia, que no es precisamente lo que más abunda en la gestión, por ejemplo, Schiaretti, que le toca ahora, pero ha pasado lo mismo con José Manuel de la Sota. Eso. Decía de que las campañas, o sea, frente a un riesgo real en una provincia semiárida como la nuestra, con un régimen monzónico, o sea, con lluvias concentradas en verano, sequías invernales, épocas a veces influenciadas por una niña, o sea, por esta oscilación provocada por el Pacífico, que hace que las sequías a veces se prolonguen. Digo, con todo semejante cuadro, el incendio es una realidad. O sea, reducir a cero los incendios me parece tan torpe como dejar que pasen, ¿no? O sea, va a haberlos, obviamente. Entonces, lo primero que debería haberse hecho en octubre del año 2020, no estoy hablando año 2021, en octubre del 2020, después que se quemó todo eso, debería haberse comenzado toda una tarea de trabajo con la comunidad, conjunta con la comunidad, no solamente para prevenir que haya incendios, que se mejoren los sistemas de alerta, los sistemas de intervención, una muy buena infraestructura armada con gran participación popular, y eso no se hizo. Pasó octubre, pasó noviembre, pasó diciembre, vino la época de las lluvias y siguió sin aparecer el Estado. Entonces, caramba, resulta claro de que no se tomaron las decisiones, primero de coexistencia con el riesgo y ver cómo se reduce, pero a su vez pensemos que no solamente no se hizo prevención, o sea, no se ejecutó el presupuesto como hay que hacerlo, no se amplió la base de control del fuego como debería haberse hecho. Piensen incluso que se sacó esta función que tenían los bomberos voluntarios de operar las torres de observación, y supuestamente se cambió por un sistema a distancia de vigilancia. O sea, todo fue más para atrás. Entonces, obviamente el resultado es que habiendo mucha gente interesada
en cambiar los usos del suelo, le viene estupendamente bien esta torpeza gubernamental, porque después que se produjo el fuego, si bien no se puede cambiar el uso del suelo de acuerdo a la ley de bosques, ¿pero en qué se basa? Y pasa el tiempo, pasan los años, de pronto la gestión, la que sea, no tiene un buen registro, alguien pide una autorización para cambio del suelo, no se registró que se había quemado hacía 4 o 5 años, y efectivamente se cambió el uso del suelo. Entonces, eso es lo que está pasando en Córdoba. El gobierno no ha generado una instancia de participación, de coexistencia con el riesgo, ¿no? De coexistencia con el fuego. Entonces, y lo que nos pasa ahora, y después espejitos de colores. Piensen que el gobernador Schiaretti, insisto, es una persona muy limitada para ver estos temas, porque a mí me encantaría poder hablar con él sobre estos temas, pero sería bastante estéril porque habría que esperar a que estudie algo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, después de los fuegos del año pasado, hubo este acuerdo con la Universidad Nacional de Córdoba para proveer semillas de algarrobo, y después un acuerdo que debería estar investigando la justicia hace rato, se envían las semillas a Biofábrica de Misiones, para que en Misiones, o sea, provincia biogeográfica paranaense, nada que ver con nosotros, haga los plantines y después se mandan por ruta, y después acá localmente se distribuyen a las municipalidades para que planten. Perdón, ¿qué es eso? O sea, se rompe biodiversidad de cientos, miles de especies, y lo único que se le ocurre al inefable Juan es hacer plantines en Misiones para después distribuirlos, asumiendo que seguramente más de la mitad de todos esos árboles ya están muertos antes de que se los plante. Yo creo que es un dislate, parece un mal chiste. Si no fuera, yo hablo sobre todo como papá de una niña más pequeña, tiene 8 años. Y para mí representa como una alerta, ¿no es cierto? Y digo, caramba, pensar que estos inútiles que manejan estos temas le están robando su futuro, porque es como si lo estuvieran sacando a pedazos el futuro de las futuras generaciones. Cuando se hace una vía como la propuesta entre la sierra, cuando se hacen una cantidad de decisiones, lo que se hace en realidad no solamente es que se enriquezcan los pequeños grupos asociados a estas decisiones. Por ejemplo, el sector tal vez más feliz de la provincia son quienes construyen, por ejemplo, rutas, sino que le están robando pedazos del futuro a mi niña, y a las otras niñas y a los otros niños. Y eso a mí me parece intolerable que por culpa de un inútil que no lee, y que los sistemas de las instituciones obviamente favorecen más a las corporaciones que el futuro, les roben futuro a mi niña, ¿no? Les roben futuro a las niñas y niños que hay. A mí definitivamente me enfurece, ¿no? Raúl, te quería preguntar, me tengo que poner del otro lado de la vereda ahora. ¿Es necesaria la obra de la autovía? ¿De cuál de las autovías? De cualquiera. Sí, de cualquiera de las que quieren hacer. Me refiero en este caso a esta puntualmente, la de Tras la Sierra, que afecta también la parte de Calamuchita. No, yo definitivamente digo que no, pero ¿por qué digo que no? No es cuestión caprichosa, ¿no? Yo creo que tenemos la posibilidad de debatir, o sea, tenemos la posibilidad de discutir alternativas. Yo creo que la palabra clave es alternativas. ¿Qué alternativas tengo para una obra en donde el principal beneficiado es quien la va a construir? Yo creo que hay alternativas. Lo ejemplifico para el caso, por ejemplo, de la Ruta 38 en Punilla, porque incluso pusimos ayer de ejemplo. En el caso que, en lugar de trabajar con la ruta que ya estaba, en el caso de ver cómo se podían hacer cambios sobre ese propio eje, se hace un eje paralelo, nuevo, totalmente nuevo y de más alta velocidad, son 43 kilómetros. Piensen, por ejemplo, en términos de turismo, que es una variable muy importante en Punilla y lo es también, por ejemplo, en Tras la Sierra. En este momento el flujo turístico pasa por la Ruta 38. Una vez que haya un eje paralelo,
toda la estructura comercial vinculada al turismo de paso, no solamente el turismo que se queda, sino el turismo de paso, es lógica, porque pasa por allí. Cuando hay una ruta paralela, ya no va a haber ese contacto entre el turista, por ejemplo, y ese eje comercial. Digo, esto es una de las tantas cosas para ser vista. Entonces, la clave es alternativas. Cuando tenemos tan poca inteligencia en el gobierno, yo creo que pocas veces ha habido tan poca inteligencia territorial como en el caso de este gobierno de Juan Schiaretti. Cuando digo tanta torpeza territorial, y bueno, el mejor mecanismo es, bueno, no queda más que resistir, luchar, pero el mecanismo lógico para responder a tu pregunta es mecanismos que permitan ver alternativas. Antes de que se tome una decisión, ver la alternativa. Lo que es más, hasta me voy a permitir hacer una licencia poética. De pronto, después que se analizan las alternativas, se ven todas las variables que inciden, un amplio debate público, se llega a la conclusión de que es buena la decisión gubernamental. Enhorabuena. Coincidimos todos entonces. El problema es que esa instancia no está. Ese es el problema, sino que está la decisión y la alegría inconmensurable de las empresas que van a hacer las autovías, ¿no? Porque es una epidemia vial que hay en Córdoba. Por eso digo que el gobierno de Schiaretti es autocrático, no solamente por la cuestión personal, autocrático porque es el manejo de los autos. Es como si le diera felicidad a los autos. No importa que se rompa el futuro de nuestras niñas y niños, lo importante es darle felicidad a los autos y a las empresas constructoras. Y yo creo que eso es, no sé, me parece tremendo, porque la gente tiene que estar luchando ahora en Punilla, está luchando la gente de Parabachasca, está luchando la gente de toda la sierra, ante esta epidemia de autovías, ¿no? Autoviolandia es Córdoba, que Schiaretti transformó Córdoba en Autoviolandia, aparte de previamente ser Sogilandia. La última pregunta de mi parte, Raúl, y ya que estoy te aprovecho. tiene que ver con esto de la pandemia, ¿no? Nuestros tiempos pandémicos. Leí hace un tiempo una nota que diste a la gente de Telam donde te preocupaba, y bueno, como padres, porque somos padres también de chicos, quería preguntarte, ¿qué va a cambiar para nosotros? Te lo pregunto como biólogo, ¿no? La pandemia en nosotros, ambientalmente. Mira, yo creo que hay como dos escenarios. En los últimos 2.500 años hubo 72 grandes epidemias y pandemias, ¿no? En donde la primera conclusión que uno tiene es que realmente se aprendió muy poco de lo que pasó. Tal vez, sobre todo la más reciente, es la mal llamada gripe española, que mató prácticamente entre 50 y 100 millones de personas en la época de finalizó la Primera Guerra Mundial. La primera lectura es de que no hemos aprendido de lo que ha venido pasando. Eso para mí es la primera conclusión importante. Y segundo es que, contrariamente a lo que muchos pensaban, las pandemias han agravado los procesos de destrucción. No es que esas imágenes bucólicas de la fauna entrando a las ciudades, que me pareció muy desafortunada, porque en realidad se agravaron todos los procesos de destrucción. Pero me parece que sí, la pandemia ha magnificado algo que ya se vio en la pandemia por, insisto, la mal llamada gripe española, porque en realidad empezó en Estados Unidos, no en Texas. Y se refiere a el peso que ha tenido en todo este proceso pandémico la desinformación, la fake news. Yo creo que eso es lo que a mí más me ha impactado, porque no solamente no se aprendió lo que pasó, por ejemplo el caso en España, para la mal llamada, insisto, gripe española, la fake news de la época era que si uno fumaba o tomaba arsénico, eso mataba a los virus. No hace falta decirle que era una estupidez, pero se impuso. Bueno, acá se llamó dióxido de cloro, se llama antivacunas. Entonces me parece que lo que más me preocupa a mí, por suerte por ahora sigue siendo minoritario, ¿no? Aún en lugares con alta población antivacuna sigue siendo minoritario respecto total, es que
no nos damos cuenta que en los años venideros, primero esta no es ni la última, ni la peor, ni de mayores impactos. En los años venideros los riesgos pandémicos van a ser mucho más graves que los que hay ahora. Y obviamente, mientras hay cosas que funcionan muy bien, como fue un desarrollo acelerado de vacunas de muy buena calidad, en cambio no fue bueno la distribución, la solidaridad entre países, y esto que te decía, que es un brote psicótico antivacunas, prácticamente basado en redes sociales sobre todo, y que pone en peligro no solamente la gente que vive ahora, y particularmente las niñas y niños, ¿no? Porque es el otro sector más amenazado ahora con algunas nuevas variantes. Entonces, la reflexión mía es esa, ¿no? Que me preocupa hondamente la incidencia que ha tenido estas oleadas de resistencia, y sobre todo para las vacunas, que es muy curioso, ¿no? Cuando uno toma una aspirina, ácido acetil salicílico, yo tomo una sustancia extraña y el organismo reacciona. Pero en el caso de las vacunas no nos inmunizan. Lo que hace una vacuna es colocarle al organismo un antígeno, o sea, vamos a llamarlo a hacer didáctico, un pedacito, un trozo clave del virus, para que el propio organismo genere anticuerpos. Entonces el organismo los fabrica. La vacuna no nos inmuniza, nos hace a nosotros generar la inmunidad. Entonces con semejante mecanismo, y además con vacunas muy inteligentes, la Sputnik, por ejemplo, es muy interesante, tiene 2 transportadores, 2 adenovirus distintos, digo, con tantas cosas que son muy lógicas, que tienen sus ruidos, pero son inconmensurablemente pequeños. Las vacunas siguen salvando infinidad, pero en muchas escalas de veces, algunos rayos particulares que pueda tener, que pase lo que está pasando. Por ejemplo, a mí me ha pasado de gente amiga en donde me dice, mirá, podrías hablar con nuestros hijos. Porque hay gente que se murió a los 3 meses que se vacunó. Claro, o sea, digo, en una época con tanto desarrollo tecnológico en las comunicaciones, me parece que lo que era incipiente en pandemias anteriores acá se volvió dramáticamente duro. Pensemos en el caso de Estados Unidos, tenemos prácticamente un 50% de población no solamente antivacuna, sino negacionista. En el caso de Francia debe ser cerca del 40%. Por suerte el caso de Argentina no es así, ¿no? Por más que haya mucho ruido de antivacunas, pero la inmensa mayoría es pro vacuna. Pero digo, si vos me preguntas qué es lo que queda, yo creo que hay que trabajar hondamente, porque las amenazas de pandemia se van a hacer mucho más fuertes. Para que tengan ustedes una idea, virus, actualmente hay clasificados más de 6.000, obviamente la mayor parte no representan una amenaza, pero se estima que hay entre 900.000 y 1.000.000 de especies de virus que no conocemos, y a su vez con una cantidad de rotura de ciclos en los cuales puede pasar de que un virus, como pasó con el SARS-CoV-2, que es el que tenemos ahora, salga de un lugar donde estaba relativamente contenido. Entonces, lo que debe quedar claro es que la amenaza de pandemia de aquí en más, para empezar, vamos a coexistir con el SARS-CoV-2 totalmente, no va a ser erradicado, vamos a tener que coexistir. Pero el problema no es el SARS-CoV-2, es los otros que están casi como en gateras, y estamos haciendo todo lo posible, en muchos estos pequeños sectores, en complicarlo, incluida la falta de solidaridad, porque ¿de qué sentido tiene que se llegue a una inmunidad del 85-95%, que es lo que se está hablando hoy como para tener una buena resistencia, si el país más rico vacuna a la mayor parte de su población y tenemos de pronto países en América Latina o en África en donde no se distribuyó ni una sola vacuna? O sea, nos terminamos perjudicando todos, ¿no? Y lo mismo pasa, yo creo, a nivel de país. Así que eso es lo que para mí deja la pandemia, un tremendo desafío para ver cómo hacemos para coexistir con esta pandemia, porque va a tener que coexistir,
pero a su vez, ¿cómo hacemos para estar preparados para la que viene? O sea, ahora nadie está pensando en eso, pero ¿cómo hacemos para prepararnos? Piensen en el caso de laboratorio Gamaleya que hace la Sputnik, un laboratorio muy interesante. Ellos desarrollaron la vacuna contra el ébola, que es una enfermedad tremenda, no es respiratoria, ¿no? Pero con una mortalidad del 95%, nada que ver con la mortalidad mucho más baja del SARS-CoV-2, del coronavirus. Y el laboratorio, ¿por qué es que solamente lo hizo ese laboratorio? Porque al otro no les interesaba, como era una enfermedad que afecta a países pobres, no era un buen negocio vender vacunas, entonces lo tuvo que desarrollar Gamaleya, ¿no es cierto? Entonces digo, con semejante falta de solidaridad y la misma ignorancia modelo Schiaretti trasladadas a un Brasil con un modelo Jair Bolsonaro o Trump en Estados Unidos, todo se hace más complicado, difícil. ¿no? Pero parece que Estamos en el horno. estamos en el horno, pero creo que nos damos cuenta, porque vos Sí. te estás haciendo esas preguntas, Sí, uno sí, está sí, viendo sí. respuestas, entonces me parece que es bueno darse cuenta para pelearla, ¿no? Y vale la pena, porque cuando muere tanta gente, que no sea en vano, o sea, a mí me parte el alma, el corazón, lo que ustedes quieran, de pensar que hay 100.000 familias que perdieron a una persona por el beta coronavirus, y que al mismo tiempo haya personas que crean de que con dióxido de cloro o alguna otra de esos artilugios o no vacunándose, las cosas van a andar mejor. Y no, la verdad es que no. Entonces, el hecho de cambiar eso ya implica, para mí, esperanza, ¿no? Eso que decía yo ayer, de que a veces hay que luchar no solamente sin miedo, sino también sin esperanza, vale para esto, ¿no? Para mí la buena noticia es que lo estemos hablando, que ustedes se lo pregunten, que yo también lo pregunte, que buscamos respuestas, y de dar mecanismos para que el riesgo sea menor. Ya se trata de incendios, de pandemia, o una idea locada como una autovía, ¿no? Muchas gracias, Raúl. Nos quedamos calladitos escuchándote, Raúl. Es un gusto escucharte. Siempre un placer. Gracias por todo este tiempo. No, gracias a ustedes, porque son ustedes claves en estos momentos, que es poder distribuir las ideas de información. Así que gracias a ustedes. Les mando un abrazo y cuídense mucho. Igualmente. Gracias, igual. Chao.